Buenas nuevamente y bienvenidos todos a Aspectos Introducción a la Automatización Industrial. Y después de haber visto una serie de entregas sobre propiedades del CPU, parametrización del CPU y de las tarjetas de entrada y salida, bloques de programación, tarjeta de memoria, display y el ambiente de trabajo de TIA Portal, ahora se va a comenzar con la programación en los distintos lenguajes, primero con ejercicios sencillos que van aumentando en dificultad para ir cubriendo la mayoría de los aspectos que ofrece el software de programación y sus distintos lenguajes en el marco o plataforma de TIA Portal. Aquí se tiene nuevamente la vista estándar de proyecto y dentro del árbol de proyecto se va a abrir PLC y se va a los bloques de programa. Se tiene, como ya se había visto en otras entregas, la oportunidad de agregar un nuevo bloque o de utilizar el que ya viene por defecto, programa principal o main, que es el OV1, un bloque de organización esencial para el funcionamiento del programa. Con doble clic sobre agregar bloque, para comenzar por algo sencillo, se va a tocar FC, es decir, una función o un bloque lógico sin memoria. Por defecto él asigna el número 1, pero para simplemente indicar que se puede comenzar por cualquier otro número, se va a colocar, por ejemplo, el número 30. Y este bloque va a ser ya un programa. Se le va a colocar un nombre en específico. Por ejemplo, arranque, guión bajo, parada, guión bajo, motor. Un programa bien sencillo que a través de un pulsador de arranque y uno de parada permita manejar de manera on-off un motor eléctrico a través de su arrancador, que podría ser simplemente la bobina de un contactor. Se valida y como está aquí marcado agregar y abrir, automáticamente va a aparecer el editor de programa en lenguaje de escalera. Se escogió por defecto, como se vio en las otras entregas también, el lenguaje de escalera porque es el lenguaje más sencillo, al menos para comenzar a programar. Bien, lo primero que hay que hacer antes de programar, y esto es un consejo que se dio en anteriores entregas, es definir las variables que van a formar parte del programa. Y para ello aquí en variables se va a agregar una nueva tabla de variables con doble clic y se le va a llamar, por ejemplo, la tabla de variables -1. Se le podía cambiar el nombre o posteriormente, pero por el momento se va a dejar como tabla de variables 1. Tiene 0 variables, se abre y ahora hay que imaginarse un poco qué variables se necesitan para el arranque y parada de un motor, donde se va a tener un pulsador de arranque, un pulsador de parada y el motor como tal. Entonces se define aquí la variable arranque, o para ser más corto se puede colocar en inglés start, y por defecto él va a asumir que el tipo de datos es booleano y la dirección, la primera dirección de entrada disponible, que es la I00. Se puede validar que esa dirección está efectivamente asignada a una tarjeta, de hecho la primera tarjeta de entradas discretas del PLC. Luego el stop o parada del motor, automáticamente él va a asignar la siguiente dirección booleana disponible, que es la I0.1, y por último el motor. Pero el motor no va a ser una entrada, el motor tiene que ser una salida. Entonces se puede colocar aquí, por ejemplo, la salida Q0.0 y en unos instantes comprobar que realmente esas entradas y esas salidas existen en la configuración del PLC. ¿Cómo se puede comprobar esto? Hay muchas formas de hacerlo. La primera de ellas, o una de ellas, es ir aquí a la configuración de dispositivos debajo de PLC y esperar que se abra la ventana correspondiente al hardware, a la configuración de hardware del PLC. Aquí se tiene la configuración de hardware. Aquí están las entradas y salidas que hasta el momento constituyen el rack o chasis del PLC, marcando la primera tarjeta y yendo aquí, por ejemplo, a variables, se observa que es una tarjeta de entradas con las direcciones comenzando en I0.0 y ya automáticamente han recibido el nombre que se le acaba de poner en la tabla de variables. Start para I0.0
y stop para I0.1. La siguiente tarjeta es de salida digital y lo mismo que en las entradas, al tocar variables presenta cada una de las direcciones que componen esta tarjeta, que tiene 32 salidas digitales más las direcciones, recuerden, de el Quality Information o información de calidad. Se está usando una salida digital que es la Q0.0 en la tabla de variables 1 recién creada, llamada motor. Por lo tanto, se ha comprobado que esas entradas y salidas existen físicamente en la configuración de hardware. Entonces se puede ir aquí abajo a la tabla de variables. Se puede, si no se va a seguir utilizando, cerrar la tabla de variables y luego ir al programa que se llama arranque parada de un motor, que no es otra cosa sino FC30. La zona de interfaz por el momento no se va a tocar, es algo muy sencillo, pero sí es siempre conveniente poner un comentario, bien sea aquí en el segmento o un comentario más largo de lo que se va a hacer aquí. Aquí se va a generar el arranque y al mismo tiempo parada de una máquina, de un motor, mediante una técnica que se denomina la técnica de enclavamiento. Después se va a realizar este programa mediante otro procedimiento que requiere, por supuesto, de otras instrucciones. La idea general es pues arrancar el motor y pararlo, por ejemplo, con este tipo de botonera, un pulsador de start color verde que al pulsarlo arranca el motor, pero al soltarlo el motor debe permanecer encendido, y un pulsador de stop, este botón rojo, que lo apaga una vez que se haya encendido. Bien, para eso se puede proceder de la siguiente manera. Este símbolo aquí arriba, contacto normalmente abierto, se puede llevar aquí a la red o segmento número 1, y esto equivale a lo que sería un interruptor o un pulsador según cómo se maneje. Esta interrogación indica que debe asignarse una variable, pero ya las variables están definidas, entonces se pueden buscar aquí en esta caja, tocando la parte de la derecha y buscando el nombre de la variable. La variable se llama start y es la entrada I0.0. Otra forma de hacerlo es simplemente hacer clic aquí, y si se conoce el nombre de la variable o por qué letra empieza, se coloca la letra S, que es start, y aparecen automáticamente todas las variables que comienzan con la letra S, que son start o stop. Y una tercera forma es, si se conoce la dirección a la cual esa variable está asociada, se puede escribir la dirección que es la entrada. Por ejemplo, habíamos colocado la 0.0 y automáticamente aparece una tabla con esa entrada y su símbolo o etiqueta o tag. Cualquiera de las formas es igual, lo importante es asociar este contacto normalmente abierto, porque es un pulsador normalmente abierto, a Start o la entrada 0.0. Luego voy a colocar aquí al final la bobina, es decir, la salida del motor. La salida es una salida 24 voltios que evidentemente debe energizar algún mecanismo de interfaz que encienda el motor, un arrancador, o la bobina de un contactor trifásico si el motor es trifásico, o monofásico si el motor es monofásico, o simplemente la bobina de un relé. Se hace clic, perdón, esto puede ocurrir a veces, hice clic donde no era, sale una nueva línea, no importa, la borro y arrastro a cualquier parte aquí en la red y automáticamente él coloca la bobina en la posición adecuada al final del segmento. Igual que en la entrada, debo asignar aquí la variable correspondiente, que bien sea con la letra M, ya que la llamamos motor, o si no con la letra o con la nomenclatura Q0.1, que es o Q0.0, que es el motor, o si no, voy a borrar. Lo más sencillo, en caso de que haya muchas variables y no recordemos de memoria cómo se llaman o qué variables estén asignadas, hacer clic aquí a la derecha y en la lista buscar o simplemente escribir la letra M alfabéticamente. Él va a llevar el control de la visión de esta tabla a donde están las variables que empiezan por M, que en este caso la única es motor. Doble clic y ya motor está insertado en esta instrucción. Tal cual como el programa está aquí, funcionaría de la siguiente manera. Si se pulsa el pulsador de Start,
A través de esta línea va a circular una corriente imaginaria virtual que activaría el motor. Es decir, mientras el pulsador asociado o conectado a la entrada I0.0 esté activado, el motor, es decir, el PLC, va a mantener encendido, va a mantener activada la salida Q0.0. Recuérdese que en la tarjeta de salida que se ha usado, esa salida físicamente es un transistor que funciona bien sea en modo de corte o saturación. Cuando está en saturación, el transistor conduce una corriente que en el caso de la tarjeta Siemens no debe superar los 0.5 amperios, suficiente para poder energizar cualquier bobina estándar de un contactor estándar. Si se suelta el pulsador, el programa es el que se va a encargar de desactivar el motor. Realmente no hay ninguna conexión directa de tipo eléctrico entre esta entrada o este contacto y esta salida. Todo se hace a través del programa en el ya discutido ciclo autómata, en el cual se leen las entradas, se procesa el programa con la imagen de entrada y colocando las salidas en la imagen de salidas, y finalmente se toma la información de la tarjeta imagen de salida y se vierte por el motor. Pero lo que se quiere es que una vez que este pulsador esté activado y se suelte, el motor siga funcionando. Y aquí es donde viene el truco del enclavamiento, que es el siguiente. Esto en la práctica hay que hacerlo, por ejemplo, con un contacto auxiliar del contactor. Cuando el contactor cierra, los contactores generalmente tienen contactos auxiliares normalmente abiertos, normalmente cerrados, y en una lógica estándar de relé se puede tomar un contacto normalmente abierto y colocarlo en paralelo con el pulsador de arranque, de manera que cuando el contactor cierre, también cierra el contacto auxiliar y mantiene la bobina energizada. Pero aquí no es necesario recurrir a ese artificio de tipo electromecánico, ya que esto es un programa y el programa puede en todo momento también leer cuál es el estado del motor a través de una entrada correspondiente. Marco esta entrada y la llevo aquí abajo y completo aquí el paralelo, bien sea arrastrando esta doble flecha o también voy a borrar esta parte, puedo colocar, voy a borrar la entrada, esto se puede hacer de otra manera, voy a borrar aquí, puedo colocarme aquí a la izquierda, tocar aquí abrir paralelo, abrir rama, tocar con un solo clic el contacto abierto y luego tocar la opción o icono de cerrar rama y automáticamente él coloca el segundo contacto en paralelo con el primero. ¿Y qué voy a colocar aquí? Por supuesto voy a colocar motor. Realmente esto no es un contacto auxiliar del contactor o del motor, no, eso es simplemente una lectura por parte del PLC del estado de la variable motor, que es una variable de salida. Cuando se pulsa este pulsador, el motor se coloca en 1 lógico, es decir, se enciende. Y ese 1 se refleja aquí y este contacto cierra desde el punto de vista del programa. No hay nada físico que esté cerrando. Pero es suficiente para que cuando se suelte el pulsador y este contacto se abra, a través de este contacto en paralelo, que es el reflejo del estado del motor, se mantiene el motor encendido. Si esto se ha entendido hasta ahora, se puede preguntar cómo se hace ahora para apagar el motor, puesto que una vez que él arranca con un pulso aquí, queda enclavado aquí abajo y por lo tanto el motor va a estar funcionando indefinidamente. Para detenerlo hay que hacer uso del segundo pulsador, que sería el pulsador de parada. Si el pulsador de parada es, como se indicó, normalmente abierto, habría que ponerlo aquí en serie, pero como contacto normalmente cerrado, es decir, que el programa lo interprete al revés de cómo está. Lo voy a asignar a la parada y ahora explico por qué eso. La parada se había llamado stop. Aquí está, si escribo la letra S, las dos variables que empiezan por S, escojo en este caso stop, que es la entrada número 1 o segunda entrada. Normalmente este pulsador, mientras no se quiera detener el motor, está abierto. Por lo tanto, su estado lógico es 0. Pero este contacto con esta raya diagonal aquí lo interpreta al revés. Es decir, aquí hay un 1 lógico y por lo tanto aquí hay una conducción virtual cuando esta entrada está apagada, cuando está no energizada o no pulsada. Por lo tanto, al arrancar el motor con Start, hay
una conducción virtual desde aquí, desde la izquierda hasta el motor enciende, queda aquí enclavado y al soltar el dedo del pulsador, la corriente virtual pasa por estas líneas y continúa manteniendo el motor encendido. Pero en el momento en que el operador pulse el botón de stop y lo coloque en estado 1, este contacto que va a interpretar ese estado al contrario va a abrir, se va a colocar en estado 0. Se interrumpe la corriente o la línea virtual que va hacia el motor se apaga, la salida se desenergiza y también se desenergiza correspondientemente este contacto abierto que está aquí. Con eso se ha creado ya el primer programa. Faltaría, antes de probarlo, porque de aquí en adelante se van a probar todos los programas con el simulador, colocar la llamada a este bloque FC1 desde el programa principal. Si no se hace, el programa no corre. Doble clic en el programa principal u OV1 y aquí simplemente se arrastra el FC30 aquí a la zona del primer segmento, y para seguir con la regla de comentar lo más posible lo que uno está haciendo en el programa, bien sea para otras personas que quieran luego entender, modificar o ver qué es lo que está haciendo, o para uno mismo que posteriormente quiere ver qué es lo que se ha hecho, se va a poner un pequeño comentario. Llamar al bloque FC30 o bloque arranque parada del motor. Con eso el programa está listo, dos bloques, el programa principal que llama a una rutina y la rutina que ejecuta esta acción de control de arranque y parada sobre un motor. ¿Se pudo haber puesto este programa en OV1 y ahorrarnos entonces el FC30? Por supuesto que se puede hacer, pero no es la idea. El OV1 no se ha diseñado para programar y mucho menos programar extensiones grandes de código, sino más bien como despachador y tal vez como programas o partes del programa que sean críticas y que tal vez se justifique colocarlas aquí en el OV1 o programa principal. Bien, antes de seguir adelante, guardar el proyecto es importante, y algo sumamente importante acá ahora en PLC, hacer una compilación, decirle al TIA Portal que compile. Con clic derecho aquí se puede escoger la opción compilar, que también está disponible aquí arriba en el menú gráfico, pero lo voy a hacer desde aquí. Tengo las siguientes opciones: compilar tanto hardware como software, los cambios hechos, o solo el hardware, o solo el software, o todo el software, etc. Voy a escoger compilar hardware y software, solo cambios, es decir, desde la última vez que se utilizó el programa. La compilación comienza y aquí abajo hay una ventana que se llama la ventana de diagnóstico, que se abre automáticamente. Aquí está la ficha de diagnóstico. Una vez que la compilación esté finalizada y se haya comprobado la coherencia de los datos, en esta pantalla o ventana de diagnóstico se van a dar los resultados de la compilación, es decir, si hubo errores o si todo está bien. Como se observa, aquí abajo hay una indicación con un triángulo amarillo y dice compilación finalizada, no hay errores, pero sí hay dos advertencias. ¿Cómo se puede lograr ver las advertencias? Aquí con el deslizador se va hacia arriba hasta encontrar los triángulos amarillos y ahí se ven las advertencias. La primera advertencia es que el programa o PLC no tiene ningún nivel de protección. No es obligatorio proteger con contraseña, sin embargo es recomendable. Y el display tampoco está protegido, de manera que cualquier operador que esté en campo y abra el tablero eléctrico puede manejar el display y puede hacer cosas como poner el PLC en stop o hacer inclusive ciertos cambios críticos en la parametrización del PLC. Pero como son solo advertencias y no errores, no hay ningún problema. El programa se puede cargar tanto en el PLC real si se tuviese a la disposición, como también en el simulador. Y entonces ahora se va a proceder a la simulación. Para simular, simplemente se toca aquí donde dice PLC1, es decir, donde está el CPU, y bien sea con clic derecho, buscar la parte de simular, o se puede hacer también
con el menú gráfico. Escogiendo, por ejemplo, la opción aquí arriba, en el símbolo del computador, iniciar simulación, se hace clic y la primera vez que se simula aparece esta ventana que dice activar compatibilidad con el simulador. Se le da a aceptar y ya posteriormente no aparecerá ese mensaje. Aquí aparece otro mensaje que aparecerá siempre, a no ser que se anule marcando esta caja, que indica que al iniciar la simulación se van a desactivar todas las posibles interfaces online que puedan estar activas. Se acepta y ahora hay que aguardar unos segundos hasta que aparezca la caja del simulador. Aquí está el simulador con sus tres botones Run, Stop y Master Reset, y a continuación aparece también aquí a la derecha esta ventana que es la misma que aparecería si yo trato de cargar el programa en el PLC real. Lo primero que está pidiendo es con qué red se va a conectar el computador. En este caso, la red que tenemos configurada, que se hizo en otra entrega cuando se configuró y parametrizó el CPU, se llama la PNIE1, que es el nombre que el mismo sistema le puso por defecto. Profinet, PN, Ethernet Industrial Ethernet, IE número 1. Luego se pulsa iniciar búsqueda, de tal manera que él busque qué dispositivos que sean compatibles estén unidos, conectados a esa red. Por supuesto tenemos uno solo, que es el CPU 1513-1 PN, y luego que termine la búsqueda, él lo va a colocar aquí en esta ventana. Aquí está, aquí abajo nos pone que el scanning y la consulta de información han sido concluidas con éxito a través de este check verde que está aquí, y aquí está el PLC, tipo de dispositivo con el simulador, interfaz, la red PNIE y la dirección IP que se le había asignado por defecto, era la 192.168.0.1. Una vez que se haya encontrado él o los dispositivos que se desea que se tengan aquí en la pantalla, se marca el dispositivo en cuestión y se pulsa el botón cargar. Con eso comienza el proceso de carga del programa al PLC, en este caso al simulador. Aquí está la ventana donde se confirma que la carga se va a hacer en forma correcta, se vuelve a pulsar cargar y luego de un pequeño tiempo aparece la ventana final donde se debe pulsar finalizar. Con eso finaliza la carga y ya el programa está aquí en el simulador. El simulador se puede mover, se puede colocar aquí abajo, se puede minimizar como se quiera, pero en todo caso, para que el programa se pueda visualizar en tiempo real pero conectado con el simulador, hay que poner el PLC en Run. Se marca aquí el botón Run y luego de un par de parpadeos el LED Run Stop pasa a color verde. Bien, ahora el programa se puede visualizar, se puede monitorizar, pero también hay que forzar las variables de entrada y salida. Y aquí se entra en un tópico muy importante, que es la diferencia entre modificar una variable y forzar, lo que Siemens llama forzado normal y forzado permanente. Se explica. Se va a cerrar esta ventana del OV1 y aquí surge la ventana que había anteriormente del FC30 donde está el programa. Si yo activo ahora esta flecha verde arriba a la derecha con los lentes, entro en el modo de simulación y automáticamente este bloque FC30 se va a colocar en modo online. Cualquier bloque o cualquier parte del programa que esté en online se identifica porque la cabecera de la correspondiente ventana, como en este caso estas dos, se tornan de color naranja y además aparece aquí arriba la opción de deshacer esta conexión online. Yo puedo darle aquí, se deshace la conexión online y luego se habilita este otro icono aquí de color naranja para volver a establecer la conexión online. Aquí se observa dos colores, el color verde fijo y el color azul de línea intermitente. Azul intermitente significa que es la señal que circula por aquí, es un cero lógico, es decir, el motor está apagado. Sin embargo, este contacto está en verde. ¿Por qué? Porque la entrada I0.1 está en estado cero, está apagada,
está desactivada, pero el contacto la interpreta al revés, como si estuviese activada. Por eso ese contacto está en verde. Y aquí es la llamada barra de potencial, que intenta hacer circular esa corriente virtual que pase a través de estos contactos que físicamente corresponderían a los pulsadores, el pulsador start, el pulsador stop, y al contacto auxiliar del contactor, que en este caso se lee directamente de la salida, como se explicó, para intentar establecer el motor. Si se coloca uno sobre, por ejemplo, Start y clic derecho, aquí aparece el término forzar. Si yo trato de forzar esta entrada a 1, no pasa absolutamente nada. Y esto es algo que confunde, porque realmente esto no es forzar. Esto es modificar, pero el vocablo usado al traducirlo del alemán es forzar. Esto en alemán se llama se llama modificado. El forzado como tal, cuando yo fuerzo a que esta entrada físicamente esté en 1, aunque desde el punto de vista del programa esté en 1, aunque físicamente esté en 0, se llama forzado permanente y no se puede hacer con ayuda de clic derecho, hay que hacerlo con una tabla de variables de forzado permanente. Otra opción hubiese sido asignarle aquí al start y al stop, en lugar de entradas físicas, pues estos son entradas físicas de las tarjetas de entrada digitales, marcas de la memoria, bits de la memoria. Por ejemplo, aquí M20.0, M20.1, y eso sí se puede en el sentido de la nomenclatura que se usa aquí, forzar, es decir, modificar. Ahí sí él aceptaría colocarlo en 1 y colocarlo en 0 respectivamente mediante estos dos comandos o su atajo control F2, control F3. Pero por el momento no se colocaron marcas, se colocaron entradas. Entonces hay que irse por el camino largo. Y el camino largo implica abrir y crear una tabla aquí en el árbol del proyecto, tablas de observación y de forzado permanente. Y la que se va a agregar no es una tabla de observación y forzado normal o modificación, sino forzado permanente, lo que se llama el forzado como tal. Doble clic y él abre la tabla vacía. Y ahora es importante, voy a hacer algo de espacio a la izquierda, un poco también aquí a la derecha y un poco también aquí abajo. Y voy a tocar este icono que está arriba, cualquiera de los dos, para dividir el área del editor en dos. Es conveniente en forma horizontal y así tengo en la parte inferior el programa corriendo en tiempo real. Puedo bajar un poco más esta parte de la ventana de inspección que no la necesitamos por el momento. Y aquí está el programa, la parte básica del programa. Y aquí arriba la tabla de variables. Como las variables que vamos a forzar son 2, también puedo subir esto un poco más, hay espacio de sobra, para tener más holgura aquí con el programa. Entonces aquí voy a agregar dos variables que evidentemente van a ser la entrada, el pulsador de Start, y la entrada, el pulsador de Stop. Lo busco aquí en la tabla de las variables y aquí están los dos. Y él me coloca aquí las direcciones, pero interesante, seguido de una P. P significa que él va ahora a acceder esas variables directamente a la periferia, no a través de la memoria imagen de entradas, lo cual es necesario para hacer el forzado. Me pone que el formato de visualización es booleano, por supuesto son variables booleanas ambas, el valor de observación no está activado, y ahora para arrancar el motor, aquí en valor de forzado debo escribir 1 lógico o la palabra true del inglés que significa 1. Y automáticamente él toma ese valor, me pone aquí una admiración indicando estás a punto de forzar esa entrada, pero ahora para forzarlo debo activar esta F con la flecha de color verde que dice inicia o reemplazo el valor de forzado permanente de todas las variables que hay visibles aquí en la tabla. Como esta está en 1 y esta no le he tocado, esta no va a ser forzada, pero esta sí, él va a poner un 1 en esta entrada y se va a ver inmediatamente en el programa el efecto. Entonces marco aquí, viene por supuesto la advertencia, porque si estamos con un PLC de verdad, el forzar una variable puede tener consecuencias desastrosas para los equipos, pero también puede producir accidentes graves al personal que no esté atento a lo que se está haciendo. Le digo que sí y automáticamente el contacto de entrada cierra con una F, es decir, como si estuviese encendido físicamente, como si estuviese llegando un 1 aquí a la salida. De hecho aquí está el valor de forzado como 1 y la corriente
virtual pasa por aquí y enciende el motor. Aquí se ve el motor en verde, encendido. Y ahora voy a poner de nuevo el start en 0, porque recuerden que es un pulsador. Aquí ahora pongo 0 o la palabra false, falso, y vuelvo a activar esta función. Vuelvo a validar esto y se apaga, se lleva a su posición de reposo, mejor dicho, el botón o el pulsador de entrada, pero el motor continúa encendido. ¿Por qué? Porque ha sido precisamente enclavado a través de esta entrada que el PLC lee el estado del motor y ahora esa corriente virtual pasa por aquí y mantiene el motor encendido. ¿Cómo haría para apagarlo? Para apagarlo tendría que colocar un 1 en stop y luego un 0 para liberar de nuevo el pulsador. Se hace aquí abajo, aquí está la casilla del stop, coloco un 1, valido con enter y vuelvo a darle aquí a la F y entonces valido de nuevo la advertencia y ahora el pulsador de stop está pulsado, por lo tanto se interrumpe la conexión, el motor se apaga y vuelvo a poner un 0 aquí para dejar las cosas como estaban inicialmente, validando como siempre aquí en el forzado, valido de nuevo esta advertencia y ya queda todo como en la parte inicial. Detalles importantes. La entrada start y la entrada stop siguen forzadas. Está esta F aquí y aquí veo esta admiración también en el árbol de proyecto, en los módulos locales, indicándome que en esa tarjeta de entrada hay dos, aquí se ven entradas forzadas. Esto está bien para probar un programa, para hacer ciertos chequeos o verificaciones, pero después hay que desforzarlo, porque si no se desfuerza, el programa no va a tener ningún control sobre esto. Si yo fuerzo una entrada, pero la entrada físicamente pasa a 0 o a 1, el programa la ignora. El forzado tiene preferencia, este tipo de forzado, que es el forzado permanente. ¿Cómo se hace para quitar el forzado? Se va de nuevo aquí a la tabla de forzado y se pulsa este icono en particular, la F con un cuadrado negro, que significa finalizar el forzado permanente de las direcciones que hayan sido seleccionadas. Por ejemplo, esta dirección, pulso aquí, valido, y de hecho lo hizo sobre toda la tabla en esta ocasión. Él quitó los forzados, ya el programa está, digamos, como estaba inicialmente. ¿Por qué hizo el desforzado en todas las dos variables y no una por una? Porque aquí habría que haber desmarcado previamente estos checks para decirle fuérzame una o fuérzame solamente la otra. De esa forma yo puedo hacer un forzado o desforzado selectivo. Y con eso se ilustra la parte de desforzado, el primer programa, cómo puede hacerse la programación en el FC, cómo es llamado el FC desde el OV1 o programa principal y cómo se puede hacer la simulación, y una vez que la simulación esté en curso o que se esté conectado con el programa de verdad, hacer un forzado si no se tiene la posibilidad de utilizar físicamente los pulsadores, en este caso de arranque y parada. Bien, el procedimiento para echar para atrás debe hacerse de la siguiente manera. Primero, poner el simulador en stop. Segundo, cerrar y validar el simulador. Con eso se cierra la simulación y marcar el PLC que aún está medio online y marcar aquí deshacer conexión online. Con eso se tiene ya el editor de TIA Portal en el estado estándar. Esta tabla de forzado permanente se puede guardar o simplemente se puede cerrar y aquí se puede colocar de nuevo una sola pantalla como se tenía inicialmente, subir un poco la zona de propiedades de lo que uno marque aquí y ya se tiene la configuración prácticamente estándar que se tenía en un principio. Bien, en la próxima entrega se va a hacer otro programa muy similar a este, arranque y parada de una máquina, pero con otra metodología, con otro tipo de instrucciones que no van a ser, en este caso, estos contactos que están unidos entre sí por medio de una técnica de enclavamiento. Así que los espero para la próxima entrega y si les ha gustado
esta presentación. Recuerden por favor darle like, inscribirse o suscribirse al canal y nos veremos muy pronto. Muchas gracias por su interés y su atención.